Ay, permítanme acá. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro ejercicio vamos a seguir con nuestro ejercicio, ¿no? Vamos a seguir con nuestro ejercicio, que es el que... Ah, perdón. Vamos a seguir con nuestro ejercicio, el cual... Ya, les voy a compartir. Tengo que compartir. Listo, estamos aquí compartiendo, ¿vale? Listo, entonces habíamos quedado en esa parte de una especie de lo que se llama, o lo que habíamos hablado de lo que es nuestro formato. Entonces estamos viendo esta parte de aquí que son los formatos, que son los diferentes tipos de formato general, formato número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora y porcentaje. Pues algunos de los elementos, ¿no? Habíamos hablado de que la fracción es porque lo divide, científico es cuando los valores son muy grandes y modo texto es cuando nos referimos a diferentes elementos, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros entonces, vamos a mirar aquí los elementos. Entonces tenemos lo del ítem, lo de los cursos, que son valores numéricos. Teníamos aquí los nombres que son valores de personas, o sea, valores de texto. Habíamos tenido valores aquí monetario, valores persona, pues aquí tiene, pero este es moneda, y teníamos el siguiente, que es el formato contabilidad. Teníamos el formato porcentaje, teníamos el de formato fecha y teníamos el de formato hora, ¿vale? Entonces, en esa relación nosotros hemos estado haciendo pues el ejercicio aquí, ¿vale? Cuando nosotros habíamos visto los formatos, habíamos recordado pues que el porcentaje equivalía a un número, como lo mismo la fecha corresponde a un número y de hecho la hora correspondía a un número, pero su parte decimal. Entonces, la fecha era el entero y la hora era el decimal, lo que nos servía para tener, por ejemplo, elementos con fecha y hora. Al tener también formatos personalizados. Recordemos que utilizábamos el control uno y con el control uno nosotros tenemos esos elementos de general y personalizado. Entonces aquí en el que yo estaba mostrando teníamos el personalizado donde nos mostraba día, mes, año y hora, ¿vale? Entonces ahí es donde nosotros evaluamos ese ejercicio. Lo último que nosotros habíamos mirado era que aquí en este formato de contabilidad nosotros teníamos un formato en el cual nosotros podíamos utilizar herramientas que nos permitían a nosotros, perdón, herramientas que nos permitían a nosotros, herramientas que nosotros nos permitían tener diferentes formatos personalizados, teniendo en cuenta que aquí decía que el valor negativo quedará en rojo y el valor positivo quedará en verde. Entonces tenemos las diferentes opciones de colocar los números, los colores primarios. Entonces, negro, blanco, amarillo, azul, rojo y verde. ¿Sí? No nos permite colocar otros colores en apariencia. Pero de ahí se genera una necesidad de, por ejemplo, el verde en positivo, como lo ven ahí, el rojo en negativo, porque lo teníamos en esa estancia, lo podíamos cambiar. Aquí, por ejemplo, también podíamos cambiar, vamos a hacer el ejercicio acá, puedo cambiar el verde por, digamos, azul. Azul positivo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, los valores son positivos. Esto lo que nos ayudaba a nosotros era tener como si tuviéramos un elemento de un formato bajo una condición. Que le estamos diciendo que los positivos en azul, los negativos en rojo. Entonces utilizábamos una herramienta que se llamaba y que era lo siguiente que nosotros vamos a trabajar, que se llama el formato condicional. El formato condicional es un formato que se va a establecer basados en diferentes condiciones. Entonces, utilizando la tabla que tenemos ahí, que es la con la que hemos venido trabajando, podemos utilizar esta siguiente herramienta. Mire que vamos en ese orden, ¿no? Copiar, pegar, luego colocamos una fuente, luego hicimos una alineación, luego le cambiamos el formato y ahorita nos aparece un elemento que se llama formato condicional. Entonces dice, marca fácilmente las tendencias y los modelos de los datos usados de la barra de colores con determinados valores importantes. Entonces, yo puedo colocarle un valor y tengo diferentes elementos. Tengo reglas para resaltar una celda. Entonces, en las reglas para resaltar tengo el mayor que, menor que, entre, igual que, texto que contenga una fecha y un valor duplicado.
tengo diferentes valores que se han trabajado. Entonces, vamos a utilizar la tabla. Un ejemplo, vamos a utilizar la tabla y vamos a colocar, no sé, vamos a colocar los del porcentaje, vamos a colocar la regla que mayores que. ¿Listo? Mayores que, entonces yo le puedo decir al que los mayores, que entonces colocar el número, entonces que los que mayores que sean de 50. Bueno, ahí no aparece ninguno. Los mayores de 30. Ojo, ¿de 30 qué? Por ciento. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es colocar un valor mayor que, colocar un valor y colocarle un valor, obviamente, un formato. Acá tiene unos formatos establecidos, que es un relleno rojo, un relleno amarillo, un relleno aquí. Como también podemos utilizar elementos personalizados. Dígame, coloquémoslo así, en rojo, y le doy a aceptar. Y de los mismos valores, con los mismos valores que yo tengo seleccionados, puedo colocar un formato de condicional a los menores que, ¿cierto? Entonces yo le puedo colocar que los menores que 20. Y entonces me va a colocar que los menores que 20% estén en amarillo. Entonces, des en cuenta cómo yo tengo valores que en rojo están los mayores de 30, mayores, miren, no incluye el 30, mayores que, sin incluir el 30, porque coloqué mayores o iguales, ¿vale? Entonces, cuando uno se coloca mayores e iguales, incluye el valor. Aquí tampoco incluye el 20 porque es los menores que 20, no menores iguales. Entonces nosotros tenemos diferentes ejercicios que nosotros podemos colocar y démonos cuenta que lo que hacemos es colocarle un formato teniendo en cuenta una condición, que la primera son reglas. Entre, entonces no sé, vamos a colocar aquí los números. Entonces que estén entre, valores entre. Entonces yo le puedo colocar dos valores. Aquí puedo colocar, mire, aquí está entre 3 y 8 y lo mismo colocar un valor de verde. Y aceptar. Entonces yo tengo que valores entre los 3 y 8 los incluye, están en un color verde, ¿vale? Y seguimos aquí con el de formato condicional. Iguales. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a colocar los del curso. Entonces yo necesito que los del curso, entonces, voy a la regla, iguales. Entonces los iguales a 1. Entonces ya voy a utilizar una regla personalizada y le puedo decir que el relleno, no sé, efecto del relleno, que el efecto de relleno sea ese como me gustaban a mí, que sea raro, amarillo y azul, aceptar. Listo, le voy a decir que los valores que sean 1, miren, colóquese. Vale, le voy a aceptar y puedo tener la misma selección e igualar los valores de 2, igual los valores de 2, pero entonces los valores de 2 van a tener otro efecto de relleno. Otro efecto de relleno. Entonces acá van a tener otro efecto de relleno. ¿Sí o no? Entonces, yo estoy estableciendo diferentes efectos de relleno. ¿Para qué? Para determinar que los colores, los valores unos están con un efecto y los dos están con otro efecto. Porque le dije que eran los que fueran iguales. Entonces ahí estoy yo teniendo esos elementos de igualdad o de referencia. ¿Listo? Entonces, bueno. eh, Bueno, ahí quedo como con muchos colorines. Yo puedo, ojo porque yo puedo, cuando tengo un formato, ir al administrador del formato, administrar, y ver que lo que yo tengo seleccionado pues tiene esos colores, se ven como muy. Entonces yo puedo editar la regla y cambiar el formato y decirle, no, pues yo quiero que tengan un color amarillo, listo, no más, aceptar. Y acepto. Y que los que tengan valores de 1 tengan otro color. Entonces editar la regla y cambio la regla y ya le coloco colores más sencillitos. ¿Listo? Aceptar. ¿Qué hago yo ahí? Aplicar y él inmediatamente me coloca los colores y acepta. Entonces tengo colores de amarillo. Aquí en esta parte de formato yo voy a integrarle un elemento que se llama el filtro. Entonces, ojo porque yo voy a agregarle un elemento. Cuando yo coloco estos formatos condicionales, ¿qué hice yo? Seleccioné los valores y él tiene los valores. Voy a explicar una parte de aquí adelante que es de la misma línea que se llama el filtro. Entonces, cuando nosotros utilizamos un elemento, hay un elemento que es el de ordenar y otro elemento que es el de filtro. ¿Qué es el elemento de filtro? El elemento de filtro es cuando nosotros seleccionamos los títulos y le decimos que necesitamos tener un filtro. En lo que aparece son unas barras o los cuadritos de desplazamiento donde yo puedo hacer diferentes ejercicios. Por ejemplo, yo aquí en el de curso podría decirle que solo quiero ver los unos.
y le digo aceptar. Entonces, miren que yo tengo los unos y a los valores unos yo puedo hacer algo. O sea, yo puedo colocar, por ejemplo, los colores no, pero es en morado, ¿no? Es en morado, el mismo color, pero en las horas de los valores de uno. Cuando yo quito el filtro, borrar el filtro, o sea, voy a la flechita, sé que ahí hay un filtro porque tiene como un embudo, quito el filtro y me doy cuenta que efectivamente los valores uno tienen color. Entonces, lo mismo podría hacer con los valores 2. Entonces, aceptar, pero seleccionar otro elemento, no los mismos unos o los mismos 12, sino seleccionar otro elemento y yo mismo colocarle entonces es parecido a decir el formato condicional, haciéndolo con filtro, como si. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo los formatos condicionales, tengo una serie de reglas. Yo aquí puedo seleccionar lo actual, que es lo que está seleccionado, pero yo quiero decirle que me muestre toda la hoja. Entonces él me empieza a mostrar todos los elementos de formatos condicionales que tiene mi tabla. Entonces, que la celda 3 y 8, que los valores mayores a punto 2, que quiere decir que al 2%, que los valores menores al 2%, que los valores mayores al 3%, los que sean iguales a 2. Sí, esos son los elementos que yo le he colocado. Pero entonces yo puedo utilizar y ayudarme de los filtros. ¿Qué pasa también con los filtros? Que cuando yo tengo los filtros, en ese momento también puedo utilizar filtros apoyado del color del cual yo le di el formato condicional. ¿Sí? Porque le coloqué que los unos eran en morado, los dos en amarillo, entonces puedo utilizar un elemento de filtro, tanto como con el número. Y miren que en el filtro de número me aparece algo parecido. Es igual, es menor que, es mayor que, 10 menores, 10 mayores, los 10 superiores. ¿Listo? Tenemos otro elemento y seguimos aquí con el formato de regla. Me dice texto que contenga. Entonces quiere decir que yo puedo seleccionar textos y decirle que me coloque un formato, por ejemplo, yo coloco aquí a los que tengan la letra A. Entonces resulta y sucede que me salieron todas esas palabras porque todas tienen A, excepto Luis. Porque utilicé la de formato que contenga fechas, entonces puedo también ir a las de fecha y colocarle un formato condicional a los valores con respecto a una fecha. Ojo, porque yo puedo decir ayer, hoy, esta semana, últimos días, mes pasado, semana siguiente, entonces tiene algo como más de los últimos 7 días, más como de cercanía, ¿sí? Como estábamos viendo entonces si yo le digo la semana pasada, entonces la semana pasada, entonces me aparecen todos los de la semana pasada, ¿sí? De cercanía. Ya si yo lo quiero hacer de otra forma, o sea, utilizar un filtro, entonces lo utilizaría yo de otra forma. Por ejemplo, yo podría utilizar la fecha y decirle la semana, ayer, 8, esto próximo, este año, hasta la fecha, ayer, entre. Entonces yo puedo decirle entre y tener fechas entre y yo poder seleccionar cuáles son las fechas que están entre. Sí, él me lo está causando más con fechas cercanas, más que con fechas lejanas, porque yo tengo fechas cercanas. ¿Sí? Vale, listo. Perdón. Listo. Vale. Entonces, bueno, listo. No se nos siga olvidando que están colocando ahí los nombres, ¿no? Listo. Entonces, eh, sigamos. Cuando nosotros estamos hablando aquí, formatos, esos son los tres reglas. O valores duplicados. Vamos a ver si entre nuestros valores que están acá, de pronto yo por error o por ventaja, dupliqué algún valor. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener valores, y efectivamente, miren, tengo muchos valores duplicados. Entonces, 2 3 4 5 es 2 3 4 5 y 2 3 4 5. Por ejemplo, cuando yo tengo, no, ojo, no quiero borrarlos porque hay un elemento que sí me los permite borrar, que en algún momento lo vamos a ver más adelante, sino que lo único que me permite es seleccionar cuál está duplicado. Entonces, si yo, por ejemplo, estuviera ingresando números de cédula, yo puedo mirar si alguna cédula está duplicada y mirar cuál es el valor que no me sirve o me sirve. Pero por ahora, yo lo único que hago es señalarlo.
Entonces, cuando yo estoy haciendo una tabla donde no necesito que no se me dupliquen las cédulas, que no aparezcan valores duplicados, entonces yo puedo primero buscarlas, que me las señale y después, obviamente, al identificarlas, pues poder yo saber qué puedo hacer en esa operación. Lo sé porque a nosotros nos pasaba mucho cuando nosotros estamos dictando clase o haciendo matrices, las cédulas. En alguna época, por ejemplo, en Colombia nos pasó que cuando venían los ciudadanos extranjeros, el ciudadano extranjero venía con un número de cédula igual al de nosotros. Entonces, cuando estábamos haciendo diferentes procesos, se notaba duplicidad en los números de cédula, porque ellos daban el número de cédula que era igual al de nosotros, igual en el sentido de la cantidad de números. Entonces, había duplicidad en las cédulas, pero no en las personas. Entonces, ahí ya tocó pedir que, por ejemplo, los números de cédula no fueran los que ellos tenían allá, sino el número de cédula que se le entrega acá en Colombia, ¿sí? Para no encontrar esa duplicidad. Bueno, en fin, pero nos sirve para esos ejercicios y infinidad de cosas. O, por ejemplo, si yo estoy haciendo una cuenta de cobro, no cobrar dos veces el mismo producto, ¿vale? Vale. Y lógicamente, pues aquí le coloqué como los mismos colores, pero recordemos que yo puedo ir al formato, al administrador y cambiarle el color, ¿cierto? Entonces, cambiar color, cambiar los diferentes colores que tiene. Vale. Aplicar y aceptar. Listo. Yo les voy a hacer una recomendación. Aquí estamos jugando con esta tablita que nos está quedando ahí con multicolor. No importa, no importa. Yo lo que sí les voy a recomendar es que cuando ustedes tengan una tabla muy grande, con muchos datos, no utilicen tanta la herramienta de formato condicional, así como yo la estoy haciendo, que para cada hacer el computador se vuelve muy, muy lento. El formato condicional es una herramienta muy pesada que desgasta el espacio de memoria, ¿sí? Y por eso es que cuando nosotros estamos aquí le estamos colocando diferentes formatos. Entonces le estamos colocando un formato bajo condiciones, ¿sí? Entonces cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio, le estamos sobrecargando mucha información al sistema y se vuelve muy lento. Aquí porque son 10 valores y nada, y estamos explicando, entonces no pasa nada. ¿Listo? Entonces recordemos que aquí podemos encontrar también aquí números. Entonces, también 10 los 10 menores, filtros iguales, mayores. Y podemos seleccionar, como también podemos utilizar elementos de búsqueda. ¿Cuáles son los elementos de búsqueda? Yo tengo acá el de buscar y yo le puedo decir con la letra A. Y me selecciona todos los, o AND. Miren esta AND, entonces Andrés y Amanda. Y si yo le digo aceptar, entonces tengo todos los que tienen AND, AND, AND y puedo hacer filtros y puedo jugar. Ojo, yo puedo jugar con el filtro y cogerlos, seleccionarlos, control C, y utilizarlos en otra tabla y pegarlos en otra tabla, solo obteniendo los valores que yo necesito. Recordemos, pues aquí como que el tamaño no es el mismo, pero tengo una tabla donde solo están los valores, no hay más, uno, dos, tres. Recordemos que cuando él está filtrando, él lo que hace es ocultar las celdas. ¿Qué es ocultar las celdas cuando hay un filtro? Ocultar las celdas es que no se vean. O sea, colocarles, ¿cómo hago yo para ocultar? Ojo, porque tiene que tener mucho cuidado. Cuando él filtra, filtra. Y por eso los colores nuestros. Ocultar es diferente a filtrar. Pero les voy a explicar que ocultar es seleccionar la fila o la columna y colocarle un formato de celda, de alto de celda igual a cero. Eso es ocultar una celda, o sea que yo no la vea. Lo mismo puedo yo seleccionar, voy a seleccionar la 6, darle clic y decirle ocultar. Ojo, ahí está oculta, pero si yo selecciono datos, así los estoy viendo, a diferencia de cuando filtro. Cuando filtro, sí pasa que solo me seleccionan los elementos filtrados. Cuando estoy ocultando, al seleccionar, me está seleccionando lo que está oculto, lo que está oculto. Quiero mostrar otra vez todo, entonces selecciono todos los valores y le digo mostrar y ya tengo otra vez mis valores. ¿Vale? Entonces ahí es donde pueden ustedes encontrar. ¿Listos? Bueno, vale. Esa es y así ha funcionado el ejercicio. Vale.
Miren que hemos explicado varias cositas, aparte de eso, tiene más reglas, lógico que tiene mucho más reglas, entonces aquí, entonces valores de celda mayores que, entonces entre, mayor igual, no igual, lo que nosotros tenemos como valores de referencia. Ya ahorita los vamos a explicar en un ejercicio que vamos a hacer mucho más adelante. ¿Listo? Por el valor de celda, por el texto especificado, por la fecha, por una celda en blanco, fecha, entonces yo le puedo decir nuevamente acá. Bueno. Lo podemos editar como también los podemos tener. Recordemos que tenemos reglas de valores superiores. Ojo, acá dice 10 superiores. No quiere decir que sean las 10 superiores. No, pueden ser las 3 superiores, las 3 mejores notas. Entonces, bueno, ya aquí tengo aquí ya, aquí esta no le he hecho nada. Entonces yo tengo los superiores. Entonces, regla de superiores. Y le digo que los 10 superiores quiere decir los 10 valores, pero yo lo puedo minimizar a que sean los 3 valores superiores. 3, ¿sí? Ojo, vamos a colocarle otro color para que lo diferencie. Verde. Entonces me va a colocar los 3 valores superiores. Como se repite, entonces me repite el valor superior. ¿Listo? Bueno, en ese sentido, nosotros hemos desarrollado, ojo, tiene otros formatos, por el promedio, 10% de valores superiores, ¿cierto? Los inferiores, o sea, los más pequeños, 10% por encima del promedio. Entonces, él hace un promedio, saca un promedio, que son los valores encima, por debajo del promedio, ¿vale? Para reglas ya un poquito más matemáticas y más calculadas, ¿vale? Tenemos otro elemento, vamos a mostrarlo por acá, que en este me encanta el de porcentaje, que se llama barras de datos. Las barras de datos son como esas barras yo le llamo de señal del señal del celular, y yo cuando le doy, entonces me muestra un estado con barras de cómo se presenta, 5%, 10%, teniendo en cuenta que el más pequeñito pues presenta algo y el 50% es el total o es el valor más grande, ¿cierto? Entonces él me presenta, aquí tiene un porcentaje de escalera. Ojo que cuando yo modifico, cuando yo ordeno, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, acá voy a ordenar por el nombre. Recordemos que la tabla es un elemento de referencia donde estos valores corresponden cada uno. Entonces voy a ordenar por nombre. Entonces, por nombre. Entonces, miren que acá los valores se me desordenaron porque a cada elemento le corresponde lo mismo que toda la tabla se me desordenó. Pero él mantiene los formatos condicionales, el 50% lleno, sí, pero me los desordena porque son elementos de relación. Si yo quisiera volver al estado original, pues ordeno por el ítem. Fácilmente ordeno por el ítem y ya tengo nuevamente mi relación, ¿cierto? Si yo relaciono, recordemos que Andrés le corresponde el 1, pero después de Andrés me imagino que sigue Amanda. Entonces, Amanda le corresponde el 8, este valor. Entonces, después de Andrés, bueno, Armando, no es Amanda, sino Armando, perdón. Entonces aparece ahí, ¿cierto? Y después Claudia, pero Claudia es el 10 porque son elementos relacionales. Yo lo puedo ordenar acá. Bueno, yo lo podría hacer, pero Excel me pregunta que si yo en realidad lo deseo hacer así, y él me lo hace de esa forma. ¿Listo? Vale. Eh, y vamos a tener por último que hay un elemento que se llama escala de colores. No, pero hay otros dos. Escala de colores. Voy a quitar este formato condicional acá. Entonces le digo borrar regla. Entonces borrar regla de la celda seleccionada. Listo. Entonces yo puedo tener un formato de escalar. Entonces en colores, diferentes colores. Si se dan cuenta que él vamos del verde al blanco, con 3 colores, con diferentes escalas. Sí, acá tiene el rojo, que tiene diferentes colores, del verde a amarillo. Cuando nosotros tenemos ese formato y vamos a ver la regla como tal, editarla, nos damos cuenta que poseemos 3 valores: valor bajo, medio Ay, y te máximo. acabo de ¿Listo? bañar. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esos valores Buenas. porcentuales, cuando nosotros tenemos esos valores, cuando
podemos modificar. Aquí, ¿cómo lo está haciendo? Por el percentil, o sea, por el 50%. Lo podemos trabajar con el número, con una fórmula o con el porcentual o el percentil. ¿Sí? Ahí lo está haciendo con el 50%, o sea, en amarillo es la mitad, en rojo es el más alto y en verde es el más bajo, pero yo lo puedo modificar por número y que decirle cuál es el número. Entonces, hay muchas veces que cuando nosotros, voy a darle cancelar, nosotros podemos aplicar diferentes valores acá. Entonces, por ejemplo, estas fueran unas notas del 1 al 10. Entonces, yo puedo colocarle una escala de colores, como también puedo colocarles unos iconos. Entonces, yo puedo decir, chulito en verde, pensemos que las notas del 1 a 10 son notas. Ay, perdón, me atoré. Pensemos que del 1 al 10 son notas. Entonces yo tengo notas del 1 al 10. Entonces voy a hacer un ejercicio donde yo digo que los que tienen arriba de entre 5 y 7 van a medias. Ya los que tienen la nota arriba de 7 van por ciento. Entonces yo, ¿qué hago? Lo coloco ahí, me voy al formato, voy al administrador de regla y voy al editor de regla. Y entonces ya tengo valores. Ojo, aquí es diferente. Mire, chulito, valores mayores o iguales a 67%. No, que sea el número y que el valor que yo estoy evaluando, o sea, en verde son todos los que tienen nota arriba de 7. ¿Por qué? Porque las personas que tengan una nota, aquí vamos a colocar el número, las personas que tengan una nota cuatro, entre 4, o sea, mayores a 4, o sea, entre 4 y 7, van a tener un signo de admiración amarillo, pues porque estoy pendiente, porque es fácil que pasen y todo. Y el resto va a tener una X, que son los que no están aprobando. Entonces yo me doy cuenta que al aplicar, tengo ese ejercicio. Aquí como está desordenado, vamos a volver a ordenarlo. Y tengo que 1, 2, 3 están en rojo. O sea, la nota 1, la nota 2 y la nota 3 van perdiendo. La 4, la 5 y la 6 están pendientes. Y los que tienen nota arriba de 7, 8, 9 y 10 son personas que ya están aprobando el curso. Entonces tenemos diferentes elementos como para mirar diferentes niveles, o sea, 3 niveles, que se llaman conjunto de iconos y los podemos colocar acá con estos, con estos. Ah, obviamente también tenemos unos parecidos que son señales, valoración, como si fueran estrellas o qué tan lleno está el cuadro. Y tenemos diferentes elementos. Démonos cuenta que yo aquí armé un colorido, pero ustedes pueden practicar sencillamente también sus ejercicios como ustedes lo quieran. Volver y quitar. Recordemos que yo puedo ir al formato condicional, al administrador de reglas y mirar lo seleccionado o toda esta hoja, ¿cierto? Y en algún momento yo poder quitar selecciones que yo tengo ahí. Por ejemplo, no sé, aquí estos, los del porcentaje. Entonces, quitar, eliminar regla. Los del porcentaje, eliminar regla. ¿Listo? Aplicar. Y yo en los de regla, yo lo único que voy a tener es Entonces, ahí ustedes apropian varios elementos que es formato condicional. Aprendimos sobre ordenamiento de menor a mayor, de mayor a menor, ordenar por color, o podemos seleccionar aquí los valores o filtrar, que es filtrar por el número, filtrar por una búsqueda. A veces nosotros podemos buscar, filtrar acá como buscábamos, es que yo me acuerdo es del apellido, yo me acuerdo es del nombre, entonces Andrés, y cuando yo le doy a Andrés, pues me va a decir y va a aparecer solo la persona. ¿Cómo es una tecla rápida de filtro? Control Shift L. Control Shift L, miren, yo me voy acá a filtro y me dice que la tecla rápida del filtro es Control Shift, o sea, Control mayúscula L, Control Shift L para activar el filtro. Pero ojo, siempre tiene que estar seleccionada la primera fila, o sea, donde están los títulos. Yo puedo filtrar a partir de acá. Claro, yo lo puedo hacer, pero pues obviamente los filtros siempre los hace uno a partir del título. Entonces, Control Shift L y tengo los filtros. No me va a aparecer filtro. Bueno, de hecho, sí me aparece filtro acá. ¿Por qué? Porque tengo valores y él puede estar pensando que esos valores van dependiendo de la tabla. Entonces, si yo no tuviese nada, control menos, ojo, control menos voy a eliminar. Entonces, hasta ahí me daría la tabla, ¿cierto?
quito los filtros y al seleccionar los filtros, bueno, ahí me está dejando otra vez las tres últimas casillas. Listo. Bueno. Para determinar, ojo porque allá me está determinando, él ya está, ¿por qué? Porque como hemos escrito aquí en esta tabla, él ya está suponiendo que nosotros tenemos valores en esa tabla, entonces él puede estar ahí pensando, idealizando que tiene valores. Entonces, si yo le quito los valores y vuelvo y le quito, le pongo que sean solo de los elementos seleccionados para que no me seleccione otros. ¿Listo? Y tenemos filtro, ordenamiento y formato condicional. También hay otra celda que se llama formato de la tabla. Pues puede usted colocarle ya un formato a la tabla y ver cómo usted quiere que vea la tabla. Entonces, ojo porque aquí no me le está dando formato, porque yo le tendría que decir que eso es una tabla. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros iríamos en la siguiente parte, que es insertar. Vale. Estilos de la celda, porque ustedes también tienen diferentes estilos. Cuando tienen una celda, ustedes pueden modificar el tipo de letra, todo y tener formatos ya. Como también pueden colocar sus nuevos estilos y colocarlos ahí, tenerlos predeterminados. El estilo de la celda. Yo creo que estos valores los hemos visto, lo del estilo de la celda, insertar, si quieren insertar una hoja, una página, si quieren eliminarla, y ojo que si quieren cambiar el formato, aquí está la otra forma. Cambiar el nombre de la hoja, ocultar o mostrar, proteger, mover o copiar. Ojo porque yo puedo mover o copiar. ¿Qué es un ejercicio de mover o copiar? Yo tengo la hoja acá, le voy a dar mover o copiar y yo la puedo llevar tanto a una hoja nueva, aquí, a un libro nuevo, como a algún documento que yo tenga abierto. Si yo le digo que a un libro nuevo, o la puedo mover. Pero ojo, si yo quiero crear una copia, tengo que darle crear una copia, porque si no, lo que hace es moverme la hoja. Y yo le puedo dar crear una hoja en un libro nuevo y le doy a aceptar y él lo que hace es un libro nuevo con una hoja exactamente igual a la que tenemos. Mire que tenemos las dos hojas iguales, tan y tan. En esta no está y en esta estaba la explicación. ¿Listo? Entonces aquí yo le voy a dar el libro, ¿no? Cerrar. Le digo que no guardar porque yo estoy aquí con el taller de ustedes. ¿Listo? Voy a guardar ahí para que tengamos claro. Para este momento, ¿tienen alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia o felicitación? No, señor, todo muy claro. ¿Súper? Listo. Bueno, ahí nos está rindiendo. Vamos, sigamos. Bueno, cuando nosotros hablamos de que tenemos estos formatos, y hablamos de que podemos ordenar y podemos filtrar. Recordemos que esta no la vamos a tomar ahorita porque todavía no la hemos utilizado. ¿Listo? Y tenemos un elemento de búsqueda para buscar datos o reemplazar datos. Yo puedo reemplazar datos, por ejemplo, donde hay comas, poner puntos, o ir a, o fórmulas, o elementos. Eso es un elemento de búsqueda que se utiliza o es muy comúnmente utilizado. A veces uno no sabe si utilizar este elemento de búsqueda o filtrar y en el elemento de búsqueda por filtro colocar lo que uno está buscando. ¿Sí? Eso, ahí ustedes pueden jugarlo de cualquier forma. Entonces, démonos cuenta cómo en esta primera instancia nos hemos dedicado a hacer una tabla, hicimos una tabla y le dimos, podemos modificar la fuente, la alineación, el formato, le pudimos colocar un formato condicional o un formato a la tabla, un formato a la celda, insertar elementos en la celda, ordenar y buscar. ¿Listo? Hasta ahí es la primera parte de la pestaña inicio. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener y podemos seguir mirando los diferentes elementos. Bueno, entonces, lo que quiere decir es que vamos a seguir con la siguiente pestaña, insertar. Entonces, al darle insertar, nosotros vamos a utilizar un elemento. Cuando nosotros le vamos a dar insertar, vamos a insertar algún elemento. Aparte, no, diferente al elemento que nosotros decíamos de insertar una celda, ¿no? Vamos a insertar elementos. Ojo con esto, yo quiero ser un poquito aquí claro con esto. Resulta y sucede que cuando yo estoy colocándole insertar, pues muchos de los elementos que me va a insertar son elementos que los va a sobreponer en la celda, sobreponer en la celda, en la tabla. O sea, los va a poner encima de la tabla. No son elementos que van integrados en la tabla, sino son elementos que sobreponen.
Tabla dinámica no la vamos a trabajar insertar tabla. ¿Qué pasa? Que resulta y sucede que como ustedes están viendo, esto es una tabla, porque tiene sus encabezados y tiene sus valores. Entonces yo le puedo decir, sí señor, insertar tabla, y él me va a preguntar, ¿dónde están los datos de la tabla? Él ya seleccionó y supuso que la tabla era desde la A1 hasta la H11. Y es verdad, no hay más elementos, no hay elementos en esto. Y también me identifica y me pregunta que si esta tabla tiene encabezados. Si tiene encabezados, entonces yo le puedo decir aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar, obviamente él coloca su formato de tabla sin quitar el formato condicional. Formato de tabla que es el que nos permite esas lineecitas para que nosotros no nos perdamos, ¿sí? Y tiene todos estos diferentes colores y formas preestablecidas para que ustedes la tengan clara. Entonces ustedes la pueden colocar cualquiera de esos valores. Ojo porque cuando nosotros vamos a utilizar algunas herramientas que se insertan o que son nuevas en Excel, él nos va a desplegar pestañas nuevas. Este ejercicio muestra que tenemos una tabla, una pestaña que se llama diseño de tabla. ¿Por qué? Porque ya hemos creado una tabla, ¿sí? Si nosotros damos clic en otra parte, se pierde la pestaña. Pero cuando volvemos otra vez, como eso lo definimos como una tabla, nos aparece. Y él nos permite quitar la fila del encabezado, quitar la fila con bandas, colocar la fila de totales. Colocar la fila de totales es colocar una fila al final, miren. Y yo no, necesito fila de totales. ¿Sí? Última columna. No. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, bueno, segmentación, lo vamos a ver después. Y tenemos el nombre de la tabla. Yo le puedo definir nombres a la tabla que son importantes. Definir el nombre de la tabla, como también definimos en algún momento el nombre de un rango o el nombre de una celda. Recordemos que una celda tiene un nombre que es característico, pero yo le puedo colocar un nombre acá en la barra de nombres. Cuando tengo una selección de varias celdas que es un rango, también le puedo colocar un nombre. Y a la tabla, lógicamente, también le puedo colocar un nombre. ¿Listo? Y cuando yo quiera llamar, puedo utilizar la tabla. Lo bueno de nosotros tener una tabla es que nos va a aparecer un puntico aquí, azul. Esto es azul, pero por el color amarillo se ve de otro color, pero esto es un puntico azul. ¿Qué pasa? Lo importante y lo interesante de la tabla es que cuando yo coloque un valor seguido, o sea, ahí sería el valor 11 y yo le colocaría 1, démonos cuenta que él ya aceptó ese valor como otra parte de la tabla y agregó la tabla, o sea, creció la tabla, ¿sí? Entonces aquí nos va a ayudar que cuando nosotros tenemos una tabla, no es necesario estar haciendo selección nuevamente de la tabla o de los valores, sino llamar la tabla, ¿vale? ¿Listo? Entonces voy a decir control Z para que solo me tome esos valores. Eso es súper importante. Entonces aquí diseño de la tabla. Aquí, miren, me parece quitar duplicados. Entonces, pues, ojo porque convertir en rango, ya eso lo vamos. Ah, bueno, si ustedes quieren volver otra vez a que deje de ser tabla, entonces ustedes les van a decir convertir en rango y yo le digo sí. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez y se convierta en valores y no en una tabla. Miren que le quito la tabla. Volver a convertir, entonces seleccionar, insertar tabla. Recordemos que selecciona la tabla que tiene encabezados y aceptar. Y le podemos cambiar el nombre. ¿Vale? Entonces, así ustedes pueden escoger y decir si lo quieren como tabla o lo quieren como un rango. Que queda como rango, no hay problema. ¿Vale? Listo. Cuando nosotros vamos a insertar elementos, que vamos a colocar elementos, nosotros estamos colocando elementos y los vamos a colocar, eh, como lo dije, sobreponiendo. Aquí la tabla tiene un tamaño, no sé cómo esto, entonces vamos a insertar algunos elementos. Entonces vamos a colocarle ilustraciones. Vamos a insertar una imagen. Entonces vamos a insertar una imagen en línea y yo puedo insertar una imagen que sea una moto. Voy a ver ahí, esperen que está conectándose. Aquí yo puedo escoger, pues, ahí lo estoy haciendo en línea, amor, pero ustedes pueden también, ya saben, ¿no? Pueden buscar un elemento, descargarlo, tenerlo en su computador y colocarlo. Yo voy a colocar aquí una moto, esta, y le voy a dar a insertar. Recordemos qué fue lo que hizo el sistema y qué es lo que va a hacer el sistema. El sistema lo que hizo fue que colocó la moto al tamaño
Yo puedo modificar el tamaño, pero démonos cuenta que él la está colocando, o sea, la está sobreponiendo. Si se dan cuenta que la moto está sobrepuesta, me está tapando lo que es la tabla. No hay forma de que yo le diga, váyase detrás, al fondo. No, mire, no se va al fondo. La moto siempre estará tapando el elemento, a no ser de ello que yo la coloque como fondo, que es diferente, pero cuando yo le doy a insertar, difiere de lo que es un Word o un Excel, o un Power, perdón, un Word o un PowerPoint. ¿Sí? Aquí no, aquí tapa los valores. Entonces, ojo, yo tendría que colocarla pues de un tamaño, colocarla por acá abajito, ¿sí? Entonces yo voy a hacer ese ejercicio. Miren que no se preocupen que yo tengo una referencia de cómo voy haciendo mi ejercicio. Entonces coloqué la foto. ¿Qué pasó? Que cuando yo coloqué la foto, me apareció la formato de imagen. Antes no existía eso. Antes uno colocaba una imagen y si tenía que modificar la imagen, tenía que modificarla por fuera, por fuera. O sea, editarla externamente. Ahora yo puedo editarla internamente y, por ejemplo, bueno, no me gusta ese formato, a mí me gusta siempre una que está por aquí como transparente, ¿cierto? La coloco ahí, le puedo cambiar los colores, transparencia, entonces qué tan transparente sea. Entonces miren que acá ya es un poco transparente, no me va a tapar mucho, pero me sigue tapando, ¿sí? Entonces, ahí son valores que juegan ustedes, pero la claridad es que en Excel, cuando se inserta algún elemento, es porque estamos sobreponiendo. ¿Listo? Entonces seguimos. Insertar. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a insertar? Podemos insertar nosotros lo mismo, formas. Entonces aquí me encanta poner entonces la carita feliz. Entonces yo pongo aquí una carita feliz, que también que si yo puedo modificar, entonces ya no es carita feliz, sino carita triste, carita feliz. Entonces lo mismo, puedo cambiarle el formato, que sea negro, que sea blanco, no sé, que tenga otros colores, amarillo, bueno, ahí colores así como, en fin. ¿Listo? No sé, que el color de la forma, que, en fin, ustedes aquí, eso no, eso ya es como diferente. ¿Listo? Seguimos con el insertar y hoy tenemos iconos, bueno, moldes, Smart Art. Aquí me encanta, Smart Art. Entonces, ¿qué pasa con el Smart Art? Que nosotros podemos tener cuadros, pero recordemos que estos cuadros son sobrepuestos. No son cuadros que ustedes están haciendo en Excel, sino sobreposiciones que ustedes están colocando, perdón, control Z, sino sobre posiciones que ustedes están colocando aquí en Excel. Voy a colocarla por aquí al ladito, un poquito más pequeña que no era tan grande, por aquí al ladito. ¿Qué pasa? Que yo estoy armando un zaperoco ahí, no importa, pero estoy tratando de mostrarles a ustedes cómo se puede hacer, digamos, una presentación, un formato. Ustedes pueden hacer una factura, colocarle imágenes, colocarle por acá un dato, hacer una presentación en Excel, porque estamos utilizando la herramienta de insertar. ¿Cierto? La captura. Ojo qué pasa con la captura. En la captura es importante que ustedes, el elemento que vayan a capturar, esté detrás de lo que van a capturar. Entonces, ustedes, por ejemplo, yo voy a capturar una parte de aquí de ustedes. Entonces, voy a valerme de los que están relacionados. Entonces, yo voy a ir a Excel. Recordemos que la puse detrás. Le dije que voy a insertar y le doy una captura. Él me dice que lo que está detrás es esto, pero yo le voy a decir que voy a recortar. Entonces voy a recortar de la pantalla. Ojo con esto, él se puso en un color gris, apareció una crucecita y yo puedo recortar. Entonces voy a recortar acá, digamos, las personas que aparecen. Y ahora me aparece lo que yo recorté aquí, ¿sí? Entonces puedo colocarlo más pequeño. Entonces pues, podemos hacer diferentes recortes. Yo hice acá un recorte. Súper, ¿sí? Hemos pegado. Nuevamente, siempre los coloca, los sobrepone. Si yo quisiera ir, a veces nosotros hacemos relación de que si lo ponemos acá, lo estamos poniendo en la celda H13, porque está en el borde. Pero eso no quiere decir nada cuando nosotros vamos a hacer porque está sobrepuesto. Si modificamos la tabla, ellos se corren de unas formas desordenadas, porque esto no es un editor de texto, sino un editor de tablas, pero ustedes pueden colocar elementos. ¿Listo? Vale. Bueno, seguimos acá, tipos de complementos. Ahí ya es más complejo, no me voy a detener. Ojo, este elemento que se llama gráficas, que es súper complicado, no lo vamos a trabajar en esta clase, lo vamos a trabajar más adelante cuando nosotros tengamos datos reales.
Pero lo que hacen estas gráficas es mostrar un ejercicio de que yo tengo que seleccionar unas filas, unas columnas, seleccionarlas, y al seleccionarlas yo decirle a él que me permita mostrar gráficas. ¿Sí? Entonces yo tengo los nombres, Andrés, y tengo valores. Claro, como tengo valores negativos, son para abajo, otros que son para arriba. ¿Sí? Y lo vamos a insertar acá. Esas son, pero lo vamos a trabajar más adelante porque yo sí quiero ser, con eso de insertar gráficas, quiero ser más específico para que ustedes entiendan cómo y por qué se hace la inserción. Y lo más importante de hacer una gráfica es saber escoger qué es lo que yo quiero. ¿Sí? Porque es que miren, si yo cojo aquí y escojo el valor y también escoge el porcentaje, entonces reconcentramos, él se va a pegar una confundida. Va a tratar de hacerlo, pero coge el valor tan y el porcentaje no se ve porque el porcentaje son valores de coma 5, coma 10. No se ven, pero él los dibuja. Entonces, ojo porque es importante saber que por eso me detengo más adelante en mi ejercicio. ¿Listo? Pero podemos insertar gráficas, claro que sí. Listo, mapas 3D, eso es más complejo. Esto de líneas y columnas micrográficas también se los voy a explicar cuando hagamos inserción de gráficas, no se preocupen. Los filtros, acá tenemos otra vez para insertar filtros y segmentación de datos. Me encanta hacerlo, es cuando nosotros hacemos una segmentación de datos en tablas dinámicas. ¿Qué es una segmentación de datos? Es que cuando esto se convierte en una tabla y usted tiene unos encabezados, usted puede colocar unos filtros, pero no como los tiene ahí sino unos filtros ajenos. ¿Listo? Vínculos. Bueno, en este ejercicio de vínculos yo quiero demorarme una gotica y lo que voy a hacer es crear una hoja nueva. Entonces voy a crear una hoja nueva y voy a enseñarles este ejercicio de vínculos. No lo voy a explicar ahí, sino voy a explicarlo acá en una hoja aparte. Entonces, cuando nosotros tenemos un vínculo, cuando nosotros tenemos el vínculo, entonces mire, dice insertar un vínculo. El hipervínculo es cuando yo tengo un apuntador hacia alguna parte. O sea, que me apunte hacia alguna parte, que me lleve hacia alguna parte. Entonces yo le puedo decir al que me lleve un archivo a una página web existente, a un archivo o una página. Entonces yo le puedo decir que me lleve a a un elemento a un archivo que yo quiero, a un archivo que yo quiero abrir. Entonces, vamos a colocar en el primer ejercicio, entonces, a abrir un archivo. Entonces, resulta y sucede que yo puedo crear un elemento y yo le puedo decir abrir un archivo. Entonces, yo puedo crear un elemento cuando yo estoy haciendo, no sé, una cotización. Y en la cotización yo le puedo decir que abra nuestro brochure. Entonces yo le puedo decir que cuando él seleccione ese valor, abra un brochure. Entonces yo le puedo decir aquí, ir a un hipervínculo y que en ese hipervínculo me abra una carpeta. Entonces voy a ir a buscar por aquí, yo no sé. Tengo aquí donde dice documentos, compensar. Entonces, no, pero eso no. Eh, guía validación de datos. Esa, la guía de validación de datos que ustedes la tienen en su documento. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo mi ejercicio y démonos cuenta que esto se convirtió en azul y sale una flechita, o sale la manito, como en el internet, que es un hipervínculo y me está diciendo que eso me lleva a abrir un archivo. Yo no tengo abierto el archivo. Si yo lo abro, le doy clic. Entonces, ¿qué va a hacer? Abrir el archivo. Entonces, pensemos que ese es nuestro brochuro, nuestro elemento, y él inmediatamente pues nos va a abrir ese elemento donde nos sale la guía de validación de datos y nos muestra cómo se hace una validación de datos, ¿sí? Una guía, que es la que ustedes tienen en su sistema. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Ojo, yo le puedo cambiar aquí los valores. ¿Cómo hago? Él me dice, y lean que dice que al hacer clic y mantenga presionado el botón, él me permite editar. O sea, ahí yo puedo editar y cambiarle el nombre. Validación. ¿Listo? Entonces, no importa, me sigue abriendo el de validación, ¿cierto? Validación. Bueno, el siguiente, vamos a vínculo. En el siguiente vínculo dice archivo o página web. Ah, o sea que yo aquí en la dirección puedo colocar una página web. Entonces vamos a ir a una página web, ¿cierto? O sea, un hipervínculo a una página.
Entonces yo también puedo tener mi cuenta, mi cotización y poner la página de mi empresa. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar la celda y vamos a decir que genere un vínculo, pero dice que a una página web. Entonces la dirección de acá, le voy a colocar una dirección de una página web para no tener inconvenientes. Voy a utilizar www.colombia.com. Sí, existe una página de cada Colombia, cual no tengo ningún inconveniente, no es sectorizada, no tiene ningún problema. Dice Colombia que cuando yo le dé clic, él va a ir a nuestro navegador preestablecido, va a ir a nuestro navegador preestablecido y va a entrar a la página www.colombia.com. Entonces, abre, les recomiendo la página, si la necesitan, si la quieren ver, súper interesante. No es sectorizada, que yo sepa. Tiene actualidad, fútbol, entretenimiento, cine. Por ejemplo, ustedes pueden mirar aquí los cinemas, dónde están los cinemas. Trata de ser súper generalizado. No sé, aquí me gustaba, por ejemplo, gastronomía, me encantaba porque trae platos típicos colombianos, entonces entradas, jamecitos, sopas, platos, y trae cómo hacerlos, cómo hacer nuestros platos típicos colombianos, tiene las recetas, ¿qué? Masaco de yuca, entonces aquí el chocolatico, abrir, bueno, no quiero distraerme, pero es una página muy interesante que no tiene nada que ver con ninguna, ni empresa, ni nada de eso, sino es una parte, una página que es colombia.com. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Fue que yo le coloqué a ese valor. Entonces, lo mismo, yo puedo cambiarla, editarle y colocarle www.colombia.com. No quiere decir que porque yo haya colocado la dirección, porque él ya directamente me está vinculando a esa página. ¿Listo? Listo. Vale. Entonces, ahí tenemos. Abrir un archivo, validación. Abrir una página. Listo. Seguimos. Hay otra forma de hacer vínculos y este es mucho más interesante porque me dice que yo puedo hacer vínculos en el lugar de este documento, en un lugar en este documento. Vamos a darle clic ahí. Entonces, ojo porque yo le voy a decir acá que puedo ir a una hoja diferente o a la misma hoja o a otro elemento o a otro Excel. ¿Sí? Él me está diciendo que yo puedo hacer ese ejercicio, que yo puedo ir a alguna hoja o algún elemento. Entonces, bueno, le voy a decir que de la misma hoja donde yo estoy, que es en la hoja 3, en la hoja 3, estoy en la hoja 3, mire, estoy en la hoja 3, pero quiero que me vaya a la celda X100, X100, y le voy a dar, ojo, ojo ahí, si no tengo nada escrito, pues él va a quedar el hipervínculo y me va a escribir el texto, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tengo que escribirle es que es eh, eh, de este documento. Entonces, él me va a decir que va a ir a la hoja 3 Entonces, miren que yo tengo en la hoja 3, le doy clic, enter, y cuando yo le vaya a dar clic a esta celda, él va a la celda X100, ¿cierto? X100 de la misma hoja 3. ¿Cómo regreso yo? Control flechita arriba, control flecha hacia el llegue. Entonces, tengo alguna forma en la cual yo puedo generar vínculos para navegar dentro de mi propio documento. ¿Sí? Generando vínculos. En la siguiente, entonces yo le voy a decir otra hoja, a otra hoja. Le escribí ya antes de que a otra hoja. ¿Cómo así? Entonces sí, voy a seleccionar esa celda, voy a decirle que me haga un vínculo, pero que vaya a la hoja 1 y que separe en la celda A1. ¿Siempre? ¿Sí? Entonces, efectivamente le voy a aceptar. Entonces, cuando yo le dé clic, va a ir a la hoja 1 y se va a ubicar en la celda A1, que es donde está el ítem. Entonces, sí, yo puedo después ir y miren que cada que yo le dé clic ahí, él vuelve a su hoja. Entonces me está vinculando y me está haciendo diferentes hipervínculos. Es los que más utilizo. Puedo crear un documento, ustedes, por ejemplo, aquí en crear documento, más adelante lo vamos a ver, ustedes pueden generar una plantilla y es decirles que habla una plantilla donde ustedes van a generar una factura, no sé, en fin. Pero nosotros tenemos diferente insertar vínculos. ¿Listo? ¿Vale? Aquí voy a regresar nuevamente a mi hoja. Voy a regresar acá, por acá. Listo. Entonces, esta la hice aparte para que no me quedara ahí en el documento. Y tengo algunos elementos de comentario.
¿Qué son los elementos de comentario? Los elementos de comentario quiere decir que cuando yo esté navegando con mi puntero del mouse, cuando yo me ubique en alguna parte, él me va a sacar un comentario. Por ejemplo, me ubico me ubico en el encabezado curso y le puedo colocar un comentario. Esto ha cambiado una gotica. Esto ha cambiado una gotica porque aquí les aparece quién hizo el comentario, ¿sí? Porque como ahora los documentos son compartidos, entonces él ahora coloca, y el comentario es que el curso es donde está matriculado. Entonces, a veces nosotros en esos comentarios podemos colocar ayudas, donde nosotros cuando pasemos por encima, miren, no es necesario hacer el clic, sino pasemos por encima, uno diga, bueno, ¿qué es el curso? ¿Qué es el curso? Yo no tengo ni... O por ejemplo, ¿qué es el porcentaje? ¿Qué es el valor? Entonces, cuando yo me ubico en el curso, él me dice, ¿dónde está matriculado? Ya, ya. Por ejemplo, en la fecha. Entonces, la fecha, no dice fecha, pero ¿qué es la fecha? Entonces, uno tiene que especificar en un comentario, es la fecha de ingreso a su matrícula, es la fecha del día de hoy, la hora, la fecha de ingreso, la fecha de salida. Entonces, uno se ayuda de comentarios para poner. Estos comentarios, cuando están ahí, yo doy clic derecho, yo puedo responder el comentario, eliminar el comentario, ¿cierto? Aquí se convirtió así. En algunos momentos era observar el comentario, dejarlo estable, ¿cierto? Ahora lo que yo puedo hacer es responder el comentario o eliminar el comentario. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos esos elementos. Tengo aquí el comentario, también le puedo dar a clic aquí, resolver hilo o eliminar el hilo. ¿Listo? O editarlo, ¿vale? Para poder yo hacer. Yo puedo seleccionar los elementos que están en el comentario y los puedo copiar y los puedo pegar. Pero son ayudas que nosotros tenemos sin necesidad de seleccionar, sino al ubicarnos encima del comentario. ¿Listos? Tenemos elementos como texto. Entonces, por ejemplo, yo aquí en el texto, no sé, aquí eso es WordArt. Ojo, porque en el texto tenemos cuadros de texto, tenemos encabezados que ya los vamos a ver, en un segundito ya los vamos a ver, y tenemos un WordArt. Entonces, en el WordArt yo voy a colocar aquí WordArt, y entonces espacio en blanco, y entonces aquí me gusta, pues, es un ejercicio que yo he trabajado. Entonces, aquí en el ejercicio yo selecciono y coloco mi nombre, Andrés Domínguez. Entonces, bien interesante, listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo cojo de acá y lo copio por acá y estoy haciendo mi ejercicio. Entonces, estoy mostrando cómo yo hago mi ejercicio. ¿Qué pasa? Que a mí me sirve porque yo lo estoy guardando y entonces en algún momento cuando a mí me digan, profesor, ¿y usted que trabajó con sus alumnos de Riesa? Le dije, mire, acá está todo el documento que yo hice, paso por paso les fui mostrando esto y fui creando. De hecho, ustedes también podrían hacer eso. Bueno, ¿usted qué vio con el profesor? Deme evidencias de que ustedes trabajaron con el profesor. Mire, yo hice esto, yo hice esto. Pero recuerden que esto no es calificable. Lo que va a ser calificable es lo que está en la plataforma, que todavía no hemos ni siquiera hecho el primer módulo, pero si ustedes lo quieren ir haciendo, ya tienen pautas para hacer el primer módulo. De hecho, esta parte de formato condicional es del módulo 2. El formato condicional es el ejercicio del módulo 2, también ya lo pueden estar haciendo. Entonces ustedes pueden realizar. ¿Qué pasa? Que ahí hay una diferencia porque el módulo 1 me habla de unos ejercicios y yo lo estoy haciendo como un poquito al revés, pero porque estoy tratando de ir en el orden de las pestañas. ¿Vale? No se preocupen. La idea es que ustedes aprendan de todo y espero estén haciéndolo de la mejor forma. Seguimos en insertar texto, encabezado, línea de firma y objetos. ¿Listo? Bueno, que un cuadro de texto, la misma cosa. Ustedes pueden colocar un cuadro de texto y todo. Aquí tenemos un elemento que se llama los símbolos. Insertar un símbolo. Cuando nosotros vamos a insertar un símbolo es porque en el teclado no lo tenemos. Entonces que yo no sé cómo sale la arroba. Entonces lo selecciono acá y le doy insertar. ¿Cierto? ¿Dónde me lo insertó? Pues donde estaba seleccionado. Pues vale. Entonces si yo me ubico acá en alguna celda, escape, voy a darle escape. Entonces si me ubico por acá en una celda y le doy símbolo insertar, entonces el arroba, el insertar. Ojo con con esta tildecita. Se llama tilde circunflex. La vamos a necesitar. Insertar. ¿Cierto? Entonces yo tengo tengo el arroba
¿Qué pasa? Que cuando yo selecciono alguna celda, él me está apuntando. Y le doy insertar, aceptar. ¿Listo? Cerrar y le voy a dar enter para aceptar. Entonces démonos cuenta que salió ahí la circunflex y el arroba. Claro, como uno le coloca el arroba, él piensa que es un correo electrónico o algo así. Ahora que se utilizan tanto esos elementos, pero yo puedo seleccionarlo ahí y tener el arroba para utilizarlo en algún momento, o el circunflex para utilizarlo en algún momento. Sí, aquí voy a hacer un comercial, porque yo sé que ustedes a veces se me cansan mucho de Excel. ¿De dónde salen todos esos? Bueno, ¿qué pasa? O por qué, mire, es que son muchos los símbolos, ¿cierto? Son muchos los símbolos. Por ejemplo, ustedes cómo hacen para sacar en su teclado el arroba, el arroba. Alguien que me diga ya por allá cómo utiliza o cómo saca el arroba. Al 64 o alfa. Al 64, muy bien. Ahora, yo te pregunto, ¿quién me contestó? No me acuerdo quién, bueno. Yo te pregunto, o yo pregunto, ¿de dónde salió ese tal al 64? ¿De dónde surge ese al 64? ¿De dónde apareció ese tal al 64? ¿Nadie sabe de dónde aparece el al 64? Entonces vamos a buscar un elemento que se llama código ASCII. Miren cómo se escribe. A-S-C-I-I. A-S-C-I-I. Código ASCII. Profe, se salió el tema. No. Estoy dando así como comerciales para que ustedes también aprendan de dónde sale el código ASCII. Entonces acá puedo tener imágenes y voy a tener unas tablas que corresponden al código ASCII. Me gusta esta. Listo, voy a visitar el sitio para que sea más grandecita y me explican en qué consiste el código ASCII. Resulta y sucede que el código ASCII es un elemento que se utiliza para que cualquier máquina o yo en cualquier máquina pueda obtener los mismos valores. Entonces tengo un código ASCII, vamos a ver, abrir, no importa. Por favor, dejen. Ay, ahora me llevo a otro. Listo. Vamos a hacerlo entonces más grande. Voy a guardar la imagen. Tranquilos, voy a guardar la imagen. Voy a en descargas. Listo, le voy a dar guardar. Voy a abrir ese código ASCII grande y me voy a dar cuenta. ¡Ah! Descargas, voy aquí a abrir. Ahora sí. Listo. Entonces ahora sí tengo el código ASCII. Entonces resulta y sucede que es muy importante, por ejemplo, que ustedes tengan guardado ese código ASCII. ¿Cómo así? Sí, miren, ahí voy a agrandar esto, control, rollito, y me doy cuenta que arriba aparece 64 en decimal y el arroba. De ahí salió alt 64, me muestra el código arroba. Si yo quisiera sacar el que yo les digo, la tildecita circunflex, lo saco con al 94. Y miren que tengo todos los valores. El valor espacio al 32. El de la división al 47. Menor que al 60. Mayor que al 62. ¿Se acuerdan ahorita que estábamos nosotros haciendo el del paréntesis cuadrado que yo no sabía, yo no sé cómo se saca uno en el teclado? Entonces, al 91 para abrir el paréntesis, al 93 para cerrar el paréntesis. Acuerden, en el formato personalizado. Recordemos que los valores sin tilde son diferentes a los valores con tilde y dependiendo qué tipo de tilde. Tiene la tilde normal, la tilde circunflex, la tilde, yo no me acuerdo cómo se llaman esas tildes. Y los diferentes valores, miren. Entonces aparece una tabla, por eso utilizamos el código ASCII para colocar esos valores. Hago el comercial. ¿En qué sentido? Que yo puedo utilizar el código ASCII o puedo utilizar el insertar el símbolo. ¿Listo? Es súper aprender todas esas cositas. Y es como para que descansen un poquito de Excel, pero yo sé que son cosas interesantes. O sea, es otro guau. El código ASCII es de donde salió eso, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros utilizamos, para que en cualquier teclado, al oprimir el al 64, ojo, el 64 se coloca con el teclado numérico, ¿no? El alfanumérico. No sirven los números de arriba.
en algunas computadoras personales o portátiles aparece el código, pero por ejemplo en la mía no aparece el código Al alfanumérico. 2. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Súper? ¿Súper? Sí, ¿Bien? señor, todo bien. ¿Interesante? Bueno, sigamos. Entonces, miren este ejercicio. Miren aquí donde nos vamos a saltar. Ya vimos todo lo que era insertar, todo, excepto algunas partecitas que yo sé que las vamos a ver, no se preocupen. No se preocupen que esto, todo lo vemos, pero pues aquí me salto es porque no me quiero adelantar. Entonces, cuando yo le estoy dando a insertar, aparece un elemento que se llama, bueno, por acá estoy en edición, ya más adelante, recuerden que si están en modo edición, no pueden hacer nada. Entonces ahí está en modo edición, se había, listo. Cuando voy a darle a insertar, aparece un elemento que se llama encabezado o pie de página. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una tabla y le digo al sistema que yo voy a utilizar un encabezado o un pie de página? Entonces, el sistema lo que va a creer es que mi documento es para imprimir, porque el encabezado y el pie de página es un elemento que se utiliza para cuando yo voy a imprimir. ¿Sí? Ese es el elemento que se utiliza cuando yo voy a imprimir. Entonces, inmediatamente yo le dé encabezado, es como si yo le hubiera dado acá abajo imprimir o como si le hubiera dado diseño de página o como si en archivo le hubiera dado imprimir. Si yo no necesito ese elemento, yo tengo mi tabla ahí para trabajar, mire. Entonces yo tengo mi tabla para trabajar y tengo. Entonces, cuando yo inserto, entonces por eso veo este encabezado y en la siguiente veo diseño de página y vamos a hacer ese ejercicio de mirar nuestra página. Entonces yo le digo encabezado y pie de página y purrundún. Y una vez él me mostró el formato como si fueran hojas. Mire, me lo mostró como si fueran y se ubicó en el encabezado. Entonces, le dio un formato de hoja y se ubicó en el encabezado, o sea, en la parte de arriba. Y nos muestra los valores. ¿Qué quiero yo colocar en el encabezado? Entonces yo puedo colocarle números de páginas, fechas, horas actuales. Entonces yo le puedo colocar, por ejemplo, en el centro, le voy a colocar número de páginas. Me aparece eso. No me va a mostrar hasta que yo no salga de la página y me aparece. Número de páginas son 3 porque son 3 páginas. ¿Sí? Vuelvo otra vez al encabezado y puedo cambiar la configuración. Entonces, no, la fecha actual. Hasta que no salga del encabezado, de ese encabezado no me vamos a... Voy a colocar, por ejemplo, aquí, que es a diferente, voy a colocar una imagen. Yo puedo colocar una imagen, ¿sí? Que difiere de las imágenes porque aquí, en este sentido, sí las va a colocar como si fuera un fondo. Perdón, me dijo que si el OneDrive no. Buscar, vamos a buscar por Vic. Entonces, pero. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar, como ya yo le voy a hacer un encabezado, un pie de página, es porque yo voy a colocar elementos, le doy insertar, y me coloca que una imagen, él va a colocar elementos que hacen parte de una hoja. Quiere decir que en todas las hojas que yo aplique van a estar. ¿Qué pasa? Ahí el perro está muy grande. ¿Qué me toca hacer? Ir al encabezado y ahí miren que ya se habilitó la del formato de la imagen y ahí sí puedo jugar yo con el formato de la imagen. Es muy grande, ¿cierto? Entonces le voy a decir que no, que me la rebaje al 20%, bien pequeñita, al 20%. Aceptar. Entonces ya más pequeñita. ¿Sí? Y sí me está quedando de fondo, pero ojo, no es de fondo el documento, no es de fondo, no es el fondo, es porque él me está mostrando, ¿qué pasa? Me está mostrando páginas editadas, páginas. Recordemos que yo voy a hacerlo más pequeño, el resto que no tiene nada, no me está buscando ningún formato. Si en algún momento yo selecciono alguna de esas hojas, por aquí o por acá, si me ubico acá y escribo algo, entonces, des en cuenta que él le colocó el encabezado, que fue la foto del perrito. ¿Sí? No va a seleccionar todas las hojas porque él le está diciendo, no, o sea, yo no voy a seleccionar de aquí a acá, voy a seleccionar donde él se está ubicando. Si no tengo nada ubicado,
Mire, me selecciona todo. Si no tengo nada ubicado, aquí me la ubicó porque, mire, le coloqué esas palabritas ahí, ¿cierto? Coloqué esas palabras ahí. Qué pena porque eso se vuelve ahí, se vuelve aquí un poquito complejo y entonces él me dice, uy, usted ya tiene, porque aquí, mire, coloqué estas palabras, ¿cierto? Vamos a darle control Z, listo, control Z. Es como la explicación. Control Z, porque se puso un poquito lento. Control Z. Bueno. Entonces ya tenemos nuestras hojas ahí, nuestras 3 hojas ahí. ¿Por qué están ahí editadas? Porque cogió lo que nosotros teníamos y lo adecuó, pero a 3 hojas, ¿sí? Porque le estamos dando el encabezado y el pie de página. Recordemos que cuando estamos en el encabezado, podemos ir al pie de página, que es acá por acá, pie de página, que es en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, encabezado y el pie de página. Entonces, yo le puedo ir al pie de página. Entonces, en la parte de abajo y en el pie de página, puedo colocar en el pie de página hoja 1 de la página 1. Entonces, las hojas. Hoja 1 de la página 2, hoja 1 de la página 1. Y tengo aquí, hoja 1 de la página 3. ¿Vale? Pero porque yo en este momento, ¿qué pasó? En este momento, yo ya le dije al sistema que lo que voy a hacer es para imprimir. Entonces, aquí me cambia que si yo vuelvo aquí abajo al formato normal, yo lo veo normal, no veo mi perrito, no veo el encabezado, porque estoy viendo lo que se va a editar, porque el encabezado y el pie de página va a ser parte de una impresión que no. Pero sí voy a ver los cortes, que son estas líneas punteadas que yo veo acá, que son los saltos de página, ¿vale? Entonces, por consiguiente, yo ya me tengo que imaginar o dedicar al elemento tanto impresión, porque ahora sí, miren, tengo los dos documentos, quiere decir que cómo lo voy a imprimir y voy a ver estos elementos de configuración, pero lo puedo ver por acá por la impresión al configurar la impresión o en esta siguiente escena que sigue, que se llama diseño de página. Entonces, en el diseño de página me voy a ubicar acá. Estoy ahí, como se ve, como lo estamos viendo. ¿Listo? Pero en el diseño de página, entonces yo puedo cuadrarle, perdón, yo puedo cuadrar las márgenes, puedo cuadrar la orientación. Voy a hacer un ejercicio. Resulta y sucede que para mi ejercicio, yo lo que quiero es que todo esto esté en una sola hoja. Entonces yo puedo cambiarle la orientación primero a horizontal. Entonces ya me va a caber un poquito más, sin embargo, ahí todavía no me queda en una hoja, ¿cierto? Puedo modificar el salto de página. Aquí sí le puedo cambiar el fondo. Aquí sí le puedo colocar un fondo, ¿cierto? El tamaño, ojo, puedo cambiar también el tamaño, decirle que sea tamaño carta. Aquí sí puedo ponerle un fondo. Aquí sí puedo ponerle un fondo, ¿cierto? Aquí sí. Pero entonces ese fondo me va a quedar en todas las hojas. Miren. ¿Sí ven? Es diferente el fondo, pero ya ustedes empiezan a jugar con eso, entonces eliminar fondo. Imprimir títulos, resulta y sucede que cuando ustedes tienen tablas muy largas que van a utilizar varias hojas, entonces usted le pueden decir que él tiene un título, y entonces en todas las hojas les va a colocar el título. Aquí no, porque la tabla no está quedando grande, pero al imprimir el título, seleccionan el título, el ancho, y ustedes acá hay un elemento que se llama escalas. Entonces ustedes pueden modificar en la escala o el automático. Ojo con esto. Este valor, recordemos que tener una tabla que me permite configurar y ver más elementos. Entonces, vamos a tratar de configurar esa tabla. Y me aparece como cuando yo voy a imprimir. Me dice vertical, horizontal, ajustar. Y yo le voy a decir al sistema, ajustemelo a una página, de ancho por una hoja, a una página. Y le voy a dar aceptar. Y él me lo convirtió todo a una hoja. Voy a hacer el otro ejercicio, voy a hacerlo de forma diferente. A ver, voy a hacerlo, yo lo pude haber hecho de esa forma, como también lo pude haber hecho archivo, al imprimir, decirle aquí, en esta parte, que me lo ajuste a una página. ¿Sí? Él estaba ajustándolo al alto. No, aquí es ajustar a todas las columnas, no. Y aquí le ajustar al alto. Entonces, aquí él lo estaba ajustando era al alto. ¿Sí me explico? Y aquí miren, volvió otra vez a tener dos páginas.
¿Cómo? Yo voy a decirle, no, ajústemelo a una hoja. Mire, todo en una hoja. Y me lo ajusta todo a una hoja. Entonces, son los mismos elementos. O si yo tengo algún elemento que es lo que voy a imprimir, pues aquí le voy a decir que me imprima lo que está seleccionado. En caso de que, por ejemplo, yo tenga la tabla y vaya a seleccionar estos valores, yo le dé archivo, al imprimir, utilice que sea lo que está seleccionado. Entonces, que es solo la tabla. ¿Sí? Entonces, aquí es donde, ¿qué pasa? Que aquí jugamos es a lo que yo necesite imprimir. Tenemos intervalos, orientación, carta, tamaño, las márgenes y configuración de las páginas. O si queremos, tenemos este, que es el elemento que se llama disposición de la página. A veces ustedes en la disposición de la página, ustedes, por ejemplo, quieren ver las divisiones. Entonces, no, yo no quiero ver las divisiones. Entonces, aquí es la forma en diseño de página donde yo puedo quitarle la línea de división o los encabezados, que son las filas y las columnas. ¿Cierto? Verlas y verlas. Si las necesitan imprimir, él se las puede también imprimir. Entonces ahí tienen una forma en la cual ustedes pueden establecer esos métodos de trabajar con respecto al diseño de una página. ¿Vale? Entonces, en este ejercicio nosotros podemos hacer los elementos de alineación, compaginación, y tenemos una forma en la cual nosotros hemos colocado y establecido un formato para esa tabla. Miren lo interesante. De pronto en algún momento nosotros decidimos acá, y esto es una plantilla. Entonces esto es lo que nosotros hemos visto y hemos diseñado. Listo. Me estoy adelantando como mucho. Aquí hasta el momento, ¿alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia? ¿Y qué les pareció? Hasta aquí ya vimos inicio, insertar y disposición. ¿Para qué? Para empezar en la siguiente sesión a trabajar ya con formulación. Entonces, hasta aquí está la primera parte. Entonces, no sé qué pregunta tengan hasta esta primera parte, que es súper interesante. Súper, súper interesante. ¿Preguntas? No, hasta el momento no, profe. ¿Cómo les ha parecido de todas formas también? ¿Bien, positivo, negativo? Por eso digo sugerencias, reclamos o No, hay varias felicitaciones. cositas que de pronto, digamos, uno no sabía y chévere saberlo. Tener como esas duditas que de pronto uno tenía, pero ahí se han aclarado. Listo, súper. Listo. Si ven y se dan cuenta que vamos, hasta ahorita seguimos en básico. Hasta ahorita seguimos en básico. Todo esto es básico. Todo esto es básico que a veces las personas sí lo conocen, de pronto lo han manejado, pero pues sigue siendo básico. Listo, voy a entonces a detener la grabación. Oye, quiero que sin querer